Bien, muchas gracias, maestro Alejandro, por esta presentación tan agradable que nos ha realizado. Muchas gracias también al magistrado presidente Alejandro Exac Fragoso López por esta invitación, también a la consejera presidenta, la maestra Cecilia Razo Velázquez, y por supuesto al director del instituto, también licenciado David de la Rosa, por esta invitación que tan amablemente me hicieron el favor de extenderme. Desde el momento que me hicieron llegar la invitación, pues para mí fue un gusto porque realmente a partir de algunos años a la fecha nos ha tocado participar en algunos foros, algunas conferencias. Entonces, prácticamente es un tema que me gustaría tratarlo con ustedes, puesto que, como ya lo saben ustedes muy bien, estos medios electrónicos llegaron ya a la nueva justicia laboral, bueno, nueva entre comillas, tenemos un par de años aquí en la ciudad de Ensenada, pero además también es en lo que se viene para el Poder Judicial, tanto el ámbito local como las entidades federativas, como lo es la implementación del nuevo Código Civil y Familiar, ¿no? En ese sentido, procedimientos civiles y familiares, obviamente esta nueva forma de impartir justicia tenemos que acercarla a los medios electrónicos, ¿no? La justicia avanza y como tal, pues obviamente tenemos que innovar en ese sentido. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos llevar a cabo los procedimientos con esta nueva forma de llevar la justicia electrónica. De hecho, ustedes saben muy bien que el Poder Judicial ya del Estado, por supuesto, ya tiene algunos antecedentes para manejar la cuestión electrónica, tanto incluso en los tribunales civiles, por ahí platicando en días pasados con secretario de Acuerdos de la Justicia Civil y Familiar, que por ahí ya andan queriendo iniciar algunos procedimientos de índole no controversial, como por ejemplo jurisdicción voluntaria, etcétera, pero innovar ya o mejor dicho, ingresar a la propia justicia electrónica, ¿no? La justicia federal, ustedes lo saben muy bien también, ya se maneja en el mayor de los ámbitos de una forma electrónica, y pues bueno, eso es lo que nosotros vamos a ver en esta charla, ¿no? Cómo la propia ley, en esta nueva ley federal del trabajo, a partir del 1 de mayo del 2019, ha podido establecer ciertos aspectos en los cuales se lleva una justicia electrónica, ¿no? Entonces, básicamente la charla la he denominado los medios electrónicos en el derecho procesal del trabajo. Voy a permitirme presentarles una breve presentación y en ese sentido voy a establecer que les voy a dejar con personal del instituto la presentación para que ustedes tengan conocimiento de ella. Es una muy breve, pero pues ahora sí que con mucho cariño para todos ustedes. Gracias por su participación, de veras. Es un honor para mí estar acompañándoles aquí con ustedes. No sé, maestro Alejandro, si se ve a mi presentación, perdón. Sí se mira, pues Carlos, sí se mira muy bien. Excelente, muy amable, muchas gracias. Le decía al maestro Alejandro inició esta charla que obviamente no soy muy electrónico y pues ya nosotros que andamos alrededor de las 5 décadas y pasadas, pues nos apoyamos mucho con nuestros jóvenes ahí en el tribunal precisamente para estas cuestiones electrónicas, ¿no? Pero bueno, tenemos que acomodarnos a este nuevo sistema de justicia, a esta nueva forma de impartir la justicia en materia laboral y vamos a ver algunos ejemplos incluso durante esta charla de cómo en el Tribunal Laboral en Ensenada en lo particular hemos desahogado este tipo de circunstancias, ¿no? Bien, pues ¿qué pretendemos con esta charla? Dice, el presente análisis se va a circunscribir lo relativo a la utilidad que se puede incorporar, dice, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso laboral del trabajo, en el proceso laboral, dice, y el desarrollo del mismo, el desarrollo de las pruebas y la búsqueda sobre todo de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos los medios electrónicos en la forma de cómo desarrollar el procedimiento del trabajo, cómo desahogar pruebas y sobre todo al momento de desahogar pruebas en la audiencia de juicio, ¿qué es lo que pretendemos? Pues llegar a la verdad. Entonces, básicamente es el material que traigo para presentarles el día de hoy. Nada más tengo oportunidad como... Ok, perfecto. Vamos a definir primero lo que son los medios electrónicos. Y bueno, decíamos, ¿cómo define la Real Academia de la Lengua este nuevo sistema? Estos medios electrónicos, dice, básicamente es el mecanismo, la instalación, el equipo, sistemas que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos o informaciones, incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como internet, telefonía fija, móvil u otras. Como pueden ustedes observar, ahí que se establece cualquier
desde mecanismos, equipos, almacenamiento de información, transmisión, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones que tengan que ver con la cuestión electrónica, con los medios electrónicos, ¿no? Ya hay en sí una definición que maneja la propia Real Academia de la Lengua, pero bueno, también nosotros lo podemos encontrar ya en la Ley Federal del Trabajo, que establece por allá por su artículo 836, en el capítulo obviamente de las pruebas, que ustedes lo conocen muy bien, ya nos define una propia, un concepto sobre este rubro de los medios electrónicos, ¿no? Bien, y decíamos que en el artículo 836, apartado B de la Ley Federal del Trabajo, en esta nueva ley, por supuesto, dice que para el desahogo, valoración, perdón, para el desahogo, valoración y de los medios de prueba referidos en esta sección se entenderá por medios electrónicos aquellos dispositivos electrónicos para el procesamiento, impresión, despliegue, almacenamiento, reproducción, extracción y conservación de la información. Repito, esta definición en específico la encontramos nosotros en la propia Ley Federal del Trabajo, pero en el capítulo específico de las pruebas. Es en el artículo 836B, como les hago referencia, y en el inciso N define lo que son los medios electrónicos. Ahí podemos establecer que se trata, insisto, de dispositivos tecnológicos para el procesamiento, impresión, despliegue, almacenamiento, reproducción, recuperación, incluso extracción y conservación de la propia información. Por ejemplo, lo que tenemos comúnmente en los juicios laborales, en el caso de nuestro tribunal, y mayormente a nivel Estado también, podemos encontrar que muchos trabajadores pueden grabar un audio donde han sido despedidos, donde consta un hecho en específico de alguna situación en particular. Se puede también obtener una captura de pantalla donde el patrón está haciendo algún señalamiento respecto de su trabajo, tal vez algún despido, etcétera. Entonces, estos dispositivos tecnológicos pueden ser utilizados como prueba en materia de trabajo, pero hay ciertas características que vamos a ver en este apartado en específico sobre cuáles son los límites o los alcances incluso que se pueden observar cuando estamos conociendo estos medios electrónicos, insisto, en el desahogo de pruebas. Vamos a ver también en algunos aspectos durante el proceso, pero en este caso en específico, esta definición, como les he hecho referencia, la encontramos, pero en el capítulo específico de las pruebas, en el apartado de las pruebas. Bien, continuamos. Dice, en los transitorios de la propia ley, de la reforma de 1919, encontramos que refiere que los tribunales, dice, en relación con la implementación de las tecnologías de información, dice que los tribunales, así como los centros de conciliación que hace referencia el decreto, dice, deberán contar con los sistemas electrónicos para garantizar que los procedimientos a su cargo sean ágiles y efectivos. Dice, asimismo deberán de crear las plataformas electrónicas que albergarán los buzones electrónicos y las aplicaciones digitales necesarias, perdón, para operar la conectividad por medios electrónicos con las autoridades laborales. Debo decirles que si bien es cierto, está establecido en los transitorios de la ley, ciertamente es que algunas dependencias aún no se han, traspasado, por llamar de alguna forma, a este sistema electrónico. Por ejemplo, no tenemos, en su momento tuvimos aquí en Senada, insisto, la posibilidad de que conectar con el Centro de Conciliación Laboral para efectos de que las notificaciones fueran electrónicas y que no estuviésemos mandando a los notificadores, a los actuarios, entregar un oficio al Centro de Conciliación y les decíamos, de igual forma, ustedes contéstenos por la vía electrónica, tenemos un correo electrónico del tribunal, recibimos la documentación y la podemos ingresar al expediente electrónico que corresponda. Pero desafortunadamente se puso en práctica un plan piloto, pero no nos pudieron continuar con esa situación, ¿no? Entonces, hay ciertas, insisto, ciertas dependencias que aún no quieren emigrar a este sistema electrónico de justicia, a estos medios electrónicos, que realmente, insisto, nos hacen la vida un poquito, en la vida, obviamente hablando del procedimiento laboral, nos hacen un poquito más ágil todo este trámite. Nada menos el día de hoy recibimos un oficio del Tribunal Federal de aquí de la ciudad de Ensenada, donde nos pedían que nosotros informásemos si habíamos aceptado una competencia que ellos nos remitieron.
y al final del acuerdo decían, misma comunicación que la pudieran realizar, o la pueden realizar vía electrónica al correo del Tribunal Federal, punto. Entonces, realmente lo que se pretende es ese tipo de comunicaciones con diversas autoridades, tribunales, autoridades administrativas, etcétera, que permita agilizar los procedimientos. Entonces, esto es a lo que tenemos que llegar, esto es a lo que vamos inclusive. Si bien es cierto, es un sistema que es nuevo, no, algún par de años a la fecha, pero obviamente es un sistema que puede ser perfectible. Tenemos que encontrar el cómo sí podemos evolucionar en materia del trabajo, sobre todo con estas herramientas tecnológicas que mucho nos abonan a este procedimiento. Y insisto, esto lo vamos a ver en las distintas ramas del derecho, como pudieras observar ahí con la presentación que tan amablemente me hizo el maestro Alejandro Vizcarra. Yo estuve muchos años fungiendo como subjefe del Tribunal de Control y Juicio Oral en materia penal aquí en Ensenada, y ahí sí era una comunicación electrónica, ahí sí había una pantalla en específico, una plataforma en específico para mandar notificaciones electrónicas a los distintos abogados, algunas dependencias, etcétera. Entonces era tan sencillo como poner el acuerdo, mandar la liga de notificación y se notificaba, cosa que les generaba un código y con ese código se establecía que cuando se abría el documento ya sea por notificado, cosa que lo hacen creo por ahí en los tribunales federales. Aún nos falta avanzar a nosotros en materia laboral en ese caso en específico, pero bueno, todavía se puede hacer un poco más perfectible nuestro sistema laboral, ¿no? Lo que pretendemos es, insisto, que estos juicios sean un poquito más ágiles y que no tengamos que mandar al notificador 10 veces al mismo lugar cuando lo podemos hacer mediante una notificación electrónica, ¿no? Otra, nosotros, como ustedes saben muy bien, tenemos un expediente electrónico, nosotros somos un tribunal, o somos tribunales laborales 100% cero papel. Entonces, prácticamente cuando ustedes presentan una demanda ante el tribunal, nosotros la recibimos, digitalizamos y con la misma les entregamos los documentos originales. Entonces, prácticamente nuestro expediente es un expediente electrónico, o mejor dicho, es un expediente electrónico, a diferencia de lo que nosotros conocíamos en las juntas, que eran expedientes completamente voluminosos, 2, 3 tomos, según se trate del tipo de asunto. Y obviamente ustedes llegaban a las juntas y vean los archiveros completamente saturados, unos arriba, expedientes arriba de otros, otros en los pisos de las propias juntas. Entonces, todo esto nosotros lo estamos evitando con esta política del cero papel. Ustedes pueden entrar a los tribunales laborales y darse cuenta de que nosotros no tenemos el expediente. Sí tenemos algunas carpetas porque sí tenemos, por ejemplo, cuando tenemos visitas, las visitas que nos practican cada 3, 4 meses, tenemos unas carpetas donde constan, por ejemplo, las notificaciones personales, los autorradicación, etcétera, los avisos rescisorios. Esas carpetas sí las tenemos, pero son carpetas mínimas comparadas con lo que puede ser un propio expediente, ¿no? Por ejemplo, si una persona moral contesta una demanda y nos anexara lo que es el testimonio notarial, la carta poder, etcétera, y aparte los anexos para para correr traslado, pues estaríamos creando expedientes muy voluminosos. Pues todo eso, insisto, se digitaliza, se ingresa al expediente electrónico y obviamente se corre traslado a las partes con un única y exclusivamente un acuerdo, y nosotros, innovando en el tribunal laboral, nosotros pusimos un código QR donde se anexan todos los documentos que las partes nos hicieron llegar. Entonces, cuando ustedes son notificados de un emplazamiento de alguna situación de esa naturaleza, la persona que va a ser emplazada despliega ese código QR y le genera todos los documentos que fueron acompañados a la demanda o a la contestación, según sea el caso. Y obviamente se establecen previa certificación que son copia fiel y exacta de lo que se presentó. Entonces ya no va nuestros actuarios con el cúmulo de papeles para hacer el emplazamiento, la notificación, única y exclusivamente con su acuerdo, con el código QR en el acuerdo, y obviamente lo despliegan para conocer el documento que se le está anexando, ¿no? Algunos abogados nos decían, es que esto no viene en la ley. Claro que sí, la ley lo permite y lo vamos a ver en su oportunidad. Y esa es parte de lo que nosotros estamos haciendo en el tribunal. Entonces, lo hemos hecho el conocimiento incluso del Poder Judicial, y hemos visto que algunos oficios que nos hacen llegar, ya por ahí ponen un código QR con la información que se está
anexándolo. Entonces, es un poquito de conocer un poquito lo que se puede hacer con estos nuevos sistemas de tecnologías de la información y obviamente nos beneficia mucho, ¿no? Insisto, ya vimos un poquito lo que eran las pruebas la cuestión de medios electrónicos, vemos cómo son estas herramientas electrónicas que nos permiten, como dice por ahí la lámina, que hacer que los juicios sean más ágiles y efectivos, ¿no? Ahora bien, también vamos a ver esa oportunidad cómo desahogar una prueba testimonial o pericial, incluso mediante el uso de herramientas electrónicas, ¿no? Bien, continuamos. Bien, claro, tenemos algunos beneficios, como les he hecho mención, en esta implementación de los medios electrónicos. Ya les hice referencia. Obviamente eliminamos el expediente físico, ¿no? Ya no obran estas actuaciones extensas, documentos, testimonios, etcétera, en un documento físico como lo hacíamos en las juntas, ¿no? Como lo hacíamos en aquella ocasión que teníamos expedientes, insisto, de varios tomos y que eran manejados por el secretario de Acuerdos y única y exclusivamente el presidente los conocía al momento de elaborar su proyecto laudo o incluso el laudo en específico, ¿no? Entonces, ¿qué otra de los beneficios tenemos en estas audiencias? Ahora tenemos incluso las audiencias videograbadas, todo es ante la presencia del juez en atención al principio de inmediación. Ahí las partes en la presencia del juez protestan conducirse con la verdad, quedan videograbadas de la propia protesta, se desahogan las partes, se protesta a los comparecientes, al absolvente, a los testigos de conducirse con la verdad y créanme, las propias cámaras imponen al momento del desahogo de la audiencia, ¿no? Por ejemplo, así sean abogados de la vieja guardia, de la nueva guardia, llegan y obviamente sí sienten que les impone el hecho de que esté la cámara del tribunal. Yo mismo, inclusive, cuando formé parte, insisto, de los juzgados penales, platicando con los abogados de la vieja guardia penal, les decían, no, yo me quedo con el sistema tradicional porque a mí esto del nuevo sistema no me late mucho. Y obviamente se quedaban muy pocos abogados de la vieja guardia, emigraron al nuevo sistema de justicia. En materia laboral les puedo decir, hablo del caso muy particular del Senado, que de los abogados de la vieja guardia hay como 4 o 5 nada más, los demás son abogados jóvenes que están conociendo el sistema, que le están metiendo ganas al sistema, porque los abogados anteriores se han quedado con los asuntos tanto de las juntas locales como federales, ¿no? Pero bueno, ahí está el hecho que tenemos que migrar, que tenemos que participar en este nuevo sistema de justicia y lo que tenemos que hacer es prepararnos. Insisto, todos los días hay que estarnos preparando constantemente en el sábado de audiencias como en la propia conocimiento de la ley, ¿no? Bien, tenemos otra cosa, otros beneficios, pues es la consulta del expediente electrónico. Esto permite economizar el tiempo en atención de usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Con el uso de la herramienta del Tribunal Electrónico, ustedes pueden, desde sus respectivas oficinas, despachos, etcétera, tener conocimiento del acuerdo que realizó el tribunal sin necesidad que tengan que ir al tribunal a sacar copia del documento o incluso sacar fotografía del mismo, ¿no? Nosotros, en los días primeros de los primeros meses de la puesta en funcionamiento de los tribunales laborales, teníamos el inconveniente, no sé si ustedes, algunos por ahí les haya ocurrido, que nos hablaban mucho los abogados porque nos decían, abro el documento, pero no me despliega el anexo, no me despliega el documento que se presentó para tal efecto. Sí está el acuerdo, pero no me permite ver el anexo o la promoción que presentó el abogado en este caso. ¿Sí me explico? Entonces, sí llegamos a tener esos inconvenientes. Lo que nosotros creamos fue crear una liga de Internet que permitía anexarle al acuerdo y obviamente esa liga permitía desplegar el documento. Entonces, ahora han sido pocos los casos, si no es que no ha tenido conocimiento de alguno, de que haya habido algún abogado que no puede ver el documento en el expediente electrónico, puesto que al abrir esa liga le despliega el documento y obviamente es el documento anexo que se está presentando. Entonces, esa es parte de las bondades, insisto, que estas nuevas herramientas nos permite implementar en este sistema de justicia, ¿no? A pesar del tribunal electrónico, como les he hecho mención, que ustedes saben, el tribunal electrónico aparece el acuerdo y les debe permitir abrir el documento que se está presentando, si es una promoción para copias, si es una réplica, etcétera. Pero a final de cuentas, para prever esa situación, nosotros, insisto, creamos esa liga de manera que tengan dos opciones para ver el documento. Si el tribunal electrónico no se los permite desplegar, tenemos esa liga para que ustedes, mediante el acceso a esa liga, puedan advertir el contenido del documento que se presentó.
Entonces, son parte de las herramientas que se están utilizando precisamente para obtener esos beneficios en este nuevo sistema de justicia, ¿no? Hablando de las audiencias, pues obviamente tenemos la videograbación de la misma. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tenemos una audiencia preliminar, nos acordaron X prueba, nos desecharon X prueba. Bueno, yo puedo solicitar al tribunal en la propia audiencia o incluso después, si ustedes gustan hacerlo así, solicitar copia simple o incluso certificada, si quieren presentar algún recurso, de la propia videograbación de lo que sucedió en la audiencia. Y con esa videograbación, ustedes pueden tener el conocimiento pleno de lo que sucedió en la audiencia. No es lo mismo que estemos como abogados en el desarrollo de la audiencia. Puede ser que se nos haya pasado un detalle, pero al momento de solicitar la videograbación, puedo analizar con lujo de detalle qué fue lo que me admitieron, qué fue lo que me desecharon, o incluso si el juez resolvió algún recurso de reconsideración en la propia audiencia. ¿Sí me explico? Ahí podemos pausar la videograbación, estar al pendiente de lo que sucedió, porque estas son las bondades de este nuevo sistema de justicia. ¿Sí me explico? Nada menos el día de hoy estamos en una audiencia preliminar y acordé dos confesionales de 2 codemandados y el abogado me dijo, oiga, abogado, oiga, juez, no me acordó la confesional de la otra comandada. No, sí, lo hice en la propia audiencia, se admitieron las dos. Es que no me di cuenta, no, está admitida, pero igual le autorizo la copia del video para que usted lo revise con todo lujo de detalle. Insisto, se nos puede pasar tanto al juez como a los propios abogados detalles en el propio desarrollo de esas audiencias. Somos humanos y obviamente hay situaciones que se nos pueden escapar de momento, pero bueno, podemos incluso, insisto, con estas videograbaciones, si advertimos algún detalle que pueda ser subsanable en vía de regularización, lo podemos hacer. ¿Sí me explico? Igual para los abogados, pueden advertir un detalle en el que incurrió el juez y pueden recurrir en su oportunidad. Es parte de las bondades, insisto, los beneficios que se presentan con estas audiencias videograbadas y obviamente en la presencia del juzgador. ¿Qué nos conlleva estos beneficios? Bueno, pues tenemos un ahorro de tiempo en atender, por ejemplo, las solicitudes de copias. Ahora, desde el momento que nosotros abrimos el tribunal electrónico, mandamos un oficio, perdón, un escrito solicitando copias del mismo. Comparecemos al tribunal con una memoria USB y obviamente nos expiden el documento digital en la propia memoria, ¿no? Si quiere una copia certificada o algo, previo pago de derechos por lo que hace la parte demandada, también se le expide el documento. Pero es tan sencillo como que acudir al tribunal a solicitar la copia del expediente electrónico y obviamente se les expide. El artículo 723 lo permite para ello. Ya no tenemos incluso que estar en el propio tribunal sacando fotos del acuerdo, puesto que ya lo tenemos de manera electrónica, ¿no? Y los primeros días, déjenme decirles que llegaban los abogados, quiero el expediente, quiero revisar el expediente. Abogado, no tenemos expediente, tenemos una máquina aquí en la recepción que le podemos abrir el documento, el expediente, para que usted consulte su propio expediente, pero no tenemos un expediente físico. Al principio los abogados estaban muy renuentes de que cómo era posible que no teníamos un expediente físico, pero bueno, es parte de lo que tenemos que evolucionar, ¿no? Todos en general. Bien, y obviamente pues tenemos lo que les mencionaba, que al momento de implementar las notificaciones a través de un buzón electrónico, pues va a reducir de manera considerable los tiempos de traslado de notificaciones para nuestros notificadores, para nuestros actuarios. Es tan sencillo como abrir una pequeña bandeja de notificaciones y desplegar el acuerdo que se va a notificar, incluso los de manera personal, por supuesto, pero obviamente previa autorización del solicitante. Y esto, insisto, ahorraría en gran medida los tiempos de traslado de nuestros notificadores. Nosotros a la fecha, como ya saben ustedes muy bien, tenemos ya 2 años laborando acá en los tribunales laborales, pero seguimos siendo o siguen siendo nuestras mismas 2 compañeras notificadoras que ya no se dan abasto, pero bueno, nos ha incrementado el trabajo, pero en la medida de lo posible hemos eficientado de manera que pueda ser un poquito más digerible nuestra labor en cuanto a las notificaciones, ¿no? Esa sería la situación. Así como les hablo de las bondades y los beneficios de estos medios electrónicos en el derecho procesal del trabajo, en el nuevo sistema de justicia, pues también tenemos algunos inconvenientes. Y prueba de ello, pues bueno, es cuando se pudieran presentar dificultades tanto en el desahogo de las audiencias como en el despliegue de documentos ante los fallos tecnológicos. No, ahí sí no tenemos, pues, ¿cómo les diría? Defensa para
Para tal situación, obviamente nosotros no estamos exentos de que hay alguna cuestión de corte de energía, alguna cuestión climatológica, etcétera, que desafortunadamente nos impida el desahogo de estas audiencias o incluso el despliegue del expediente electrónico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucedió en días pasados? Ustedes saben muy bien, hubo, por ejemplo, alguna lluvia muy fuerte aquí en el estado, pero particularmente aquí en la ciudad de Ensenada. Estábamos desahogando una confesional de una tienda, del actor de una tienda de conveniencia, y resulta que a medio de el desahogo de la prueba confesional, en la décima pregunta, décima posición interrogante, se fue la luz y se regresó a los minutos. Nuestros informáticos nos dijeron, ¿sabe qué, juez? Esta audiencia no va, el respaldo que tenemos única y exclusivamente va a ser para 15 minutos próximos de audiencia. Entonces, desafortunadamente, como estábamos en un desahogo de una confesional y como era un poco iba a ser muy extensa el desahogo de la misma, tuvimos que señalar una nueva fecha para ello, obviamente con la situación del clima, ¿no? Desafortunadamente, insisto, son los inconvenientes que se pueden presentar, no estamos exentos para ello, pero bueno, en la medida de lo posible, la mayoría de las audiencias se han celebrado sin tener algún inconveniente, ¿no? Esas prácticamente las cuestiones que pudieran presentarse. Insisto, no todo es miel sobre hojuelas, tenemos algunos inconvenientes. El nuestro, pues propiamente sería que no sé, que hay algún inconveniente con la cuestión de la energía eléctrica o incluso fallos en el propio sistema cuando no quiere desplegar el documento, ¿no? Bien, vamos a ver ahora de la actuación de los tribunales, obviamente en el desahogo de estos medios electrónicos, ¿no? Aquí ya vamos a hablar de por qué estamos por qué estamos innovando, por llamar de alguna forma, en este nuevo sistema de justicia en el ámbito de los medios electrónicos, ¿no? El artículo 721, en su segundo párrafo, dice que para producir fe, las audiencias se registrarán por medios electrónicos o cualquier otro medio idóneo a juicio del juez que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido y el acceso a los mismos a quienes, de acuerdo con la ley, tienen derecho a ello. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier audiencia va a quedar videograbada, insisto, y obviamente hay un secretario instructor que da fe del estado de esta propia audiencia, de la fidelidad de lo que se está reproduciendo, y obviamente las partes pueden tener acceso a ellas y se les expide la copia del audio y video, sea simple o sea certificada, puesto que si son parte del expediente tienen derecho a ello. Entonces, se garantiza mediante estos medios electrónicos la fidelidad e integración de la información y la conservación del contenido de las propias diligencias, llámese el expediente electrónico o incluso de las propias audiencias, ¿no? Les mencionaba momentos antes que si ustedes van al tribunal y requieren una copia de todo el documento electrónico, basta con que lo soliciten, lleven su memoria USB y se les entrega el documento digital para ello. Y en el mismo sentido, si ustedes requieren copia de una propia audiencia, ya sea simple o certificada, igual se hacen llegar un dispositivo de almacenamiento y obviamente se les entrega el documento para ello, el documento digital para ello. Bien, el artículo 724, que es donde nosotros aprovechamos esta herramienta, los medios electrónicos, se refiere que el tribunal podrá acordar la creación, divulgación y utilización de herramientas tecnológicas en las que se incluyen los sistemas necesarios para la consulta y actuación de las partes en los procedimientos establecidos en el título 14 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros es el fundamento que utilizamos precisamente para crear estos códigos QR para el traslado de documentos, la liga de las audiencias en los acuerdos que por alguna razón no se puede desplegar el documento. Nos basamos en este fundamento que establece la propia Ley Federal del Trabajo precisamente para la divulgación de la actuación o consulta hacia las partes, por ejemplo. Ya con les mencionaba momentos antes, con este código QR que se crea, ya no hay necesidad de que se tenga que cargar con los traslados para hacer la notificación de la autorradicación, del emplazamiento, etcétera, el aviso rescissorio. Simplemente se establece, se inserta el código QR en el acuerdo y obviamente es el medio por el cual se hace la notificación. Créanme, en días pasados tuvimos una charla con algunos abogados y nos decían, el código QR y las ligas que ustedes ponen no vienen en la ley. Pues aquí está el artículo 724, te lo presento y dice, ¿sabes qué? Podemos utilizarlos precisamente para atender esa cuestión.
¿Qué les beneficia más? ¿Que yo les entregue un mundo de documentos o que con ese código QR puedas desplegar el documento y que tengas acceso tú propiamente a crear tu expediente electrónico en tu máquina, en tu oficina, precisamente para consulta del mismo? Obviamente nos beneficia a todos, ¿no? Entonces, de ahí lo tomamos hasta la fecha. Déjenme decirles, no ha habido algún amparo, algún amparo directo que nos diga tu notificación en tu código R no me sirve para nada y va para atrás todo. Hasta hecho, ya hemos hecho llegar algunos informes al colegiado, no me recuerdo si el primero o segundo, pero de alguna forma ya nos han permitido anexar estas, en el caso del expediente electrónico, mediante el uso de la herramienta del código QR. Entonces, incluso, perdón, déjenme comentarles que hay algunos abogados que ya nos están poniendo en sus demandas, en sus contestaciones, códigos QR con audios, con videos, con capturas de pantalla, etcétera, precisamente porque lo están tomando como referencia para hacer llegar las diversas pruebas de su intención al tribunal y obviamente a la contraparte. Entonces, es una herramienta que ya se está empezando a utilizar, es obviamente novedosa, a lo mejor es novedosa para uno, que no, insisto, no soy muy tecnológico en estos sistemas, pero realmente sí nos ha abierto mucho el camino en este nuevo sistema de justicia. Bien, tenemos otro artículo ya hablando de los procedimientos especiales. En el caso del artículo 823, en su cuarto párrafo, dice, en los procedimientos especiales se privilegiará la substanciación en línea, salvo la imposibilidad material y para ello y sin el detrimento de los derechos de los trabajadores asegurados, usos, beneficiarios. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia ley en los procedimientos especiales ya nos dice, si vas a hacer algún trámite de esta naturaleza, puedes utilizar los medios electrónicos, puedes privilegiar el trámite en línea del mismo, precisamente para ello. ¿Qué es lo que hacemos? Pues igual, nosotros vamos a notificar a un familiar de un trabajador fallecido que vive, no sé, en Veracruz, por ejemplo, mandamos un correo electrónico y le decimos, sabes que tenemos una audiencia y si quieres celebrar, aquí está la liga de la audiencia, quieres participar. Pero básicamente es la manera de cómo nosotros en estos procedimientos especiales también estamos desahogando los medios electrónicos. Por ejemplo, si quiere participar en la propia audiencia, le hacemos llegar la liga. Hemos tenido, por ejemplo, audiencias, ya saben ustedes muy bien que el Consejo autorizó las videoaudiencias. Bueno, pues como ustedes saben muy bien, nosotros aquí en Ensenada estuvimos trabajando con el Tribunal de San Quintín y en la mayoría de los casos, las audiencias de San Quintín las llevábamos vía electrónica a través de estas plataformas digitales. ¿Qué sucedía? Que ya no había la necesidad de que los trabajadores o las partes tuviesen que venir desde San Quintín a la ciudad de Ensenada para desahogar las audiencias. Única, exclusivamente les mandamos el acuerdo, la liga de Zoom donde se iba a desahogar la audiencia y así lo hacíamos. Incluso esto no se lo digan al pleno del consejo, pero también llegamos a celebrar convenios a través de las herramientas Zoom, ¿no? Obviamente esto con la presencia de nuestro compañero, ahí es secretario en San Quintín, y obviamente apoyamos para hacer los trámites de esa naturaleza. Entonces, teníamos que buscarle el cómo sí, esto en beneficio, de las partes y los justiciables, ¿no? Bien, muchas gracias, seguimos. Bien, voy a ver ahora lo que son los antecedentes de los medios electrónicos, tanto en las leyes anteriores como en la propia Ley Federal del Trabajo, ya hablando propiamente, perdón, del capítulo de las pruebas, ¿no? Bien, en la ley del 1970 y la del 2012, en el artículo 776 únicamente refería, son admisibles en el proceso del trabajo todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral, derecho y en especial dice los siguientes, fracción octava, fotografías y en general aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Era única y exclusivamente esa fracción que englobaba, los medios electrónicos que se utilizaban en aquella época. A raíz de la reforma del 1 de mayo del 2019, ahora sí se amplía un poquito el catálogo y ya se establece en esa fracción octava. De igual forma, hablamos de fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y video, fax, correo electrónico, entre otros, documentos con firma digital, firma electrónica, etcétera. Ya se abre un abanico mucho más amplio de lo que son estos medios electrónicos. Ahora sí, tenemos capturas de pantalla, tenemos audio, tenemos videos, etcétera, donde ya el trabajador, el patrón puede alegar su causa según el lado de que se trate, precisamente con estas herramientas electrónicas. El único inconveniente que se ha presentado es a la hora del ofrecimiento.
a la hora de cómo ofrecer la prueba, ahí sí hemos tenido algunos inconvenientes para la admisión de los mismos y en su momento vamos a ver la oportunidad para tal efecto, ¿no? Pero bueno, perdón, a lo que quiero llegar, perdón, es que ya se amplía, insisto, el catálogo de los medios electrónicos, donde ya puede ser que estén todos englobados los que se requieren para ello. Esto es, desde fotografías, insisto, grabaciones de audio, videos, todo ese tipo de herramientas que podemos utilizar como pruebas en este nuevo sistema de justicia. Bien, ahora en el caso de la prueba, tenemos una prueba testimonial, por ejemplo, en la cual ya nos permite incluso desahogarla, como saben ustedes muy bien, desahogarlo por videoconferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez puede auxiliarse de un tribunal fuera de su jurisdicción para el desahogo de esta prueba testimonial. Ya la propia testimonial sí lo establece. Entonces, ¿qué sucede con esta prueba? Y lo hemos realizado de esta forma. Incluso hemos auxiliado a algunos estados de la República precisamente para que el Tribunal Laboral del Senado también desahoguen su testimonial en la forma que la propia ley establece. Nosotros admitimos la prueba testimonial por exhorto no sé, la Ciudad de México, por ejemplo, y le hacemos, le solicitamos al juez de la Ciudad de México que nos facilite un espacio en su sala de audiencias o el tribunal y que nos pueda notificar a los testigos y que se presenten al tribunal donde el suscrito, donde un servidor lleva la prueba testimonial con el auxilio vía electrónica obviamente, del tribunal exhortado. Créame, hemos ahogado testimoniales en Hermosillo, en Monterrey, creo que por ahí también en Coahuila, si mal no recuerdo, y también creo que en el interior, en la Ciudad de México, donde sí únicamente nos han dicho que no, es en el Tribunal de Guadalajara, que nos dijeron, nada, a mí nada electrónico, mándame el exhorto y yo te desahogo aquí la testimonial. Bueno, es muy válido, es su tribunal y pues bueno, tenemos que atenderlo como tal. Esa es la situación. Pero bueno, nos han solicitado a nosotros desahogar. Nos solicitó en días pasados un juez de Torreón desahogar una testimonial. Le abrimos el espacio en el tribunal, notificamos a su testigo, llegó al tribunal y obviamente lo pusimos en una sala con una persona que no tuviera más que un personal del tribunal que estuviera asistiéndole ahí y obviamente se desahogó la testimonial sin ningún inconveniente. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ir avanzando en este nuevo sistema de justicia. Esto es eficientar más los tiempos. Antes podíamos mandar un exhorto y duraba el sueño de los justos para que se pudiera desahogar vía exhorto. Ahora, la ley lo permite que el propio juez del tribunal que lleve el asunto desahogue esa testimonial por exhorto y obviamente que sea de manera electrónica. Lo hemos hecho incluso ya con el Tribunal de Mexicali, también Tijuana, aquí nuestros homólogos de Tijuana y Mexicali nos han apoyado muchísimo. Y créame que es una forma de cómo tener al propio testigo en la sala de audiencias sin necesidad de que se tenga que hacer por la vía escrita y mediante un exhorto. Y esto, insisto, la propia ley lo establece. Ahora bien, la misma ley dice, si por cuestiones técnicas no te es posible, ahora sí, te autorizo tribunal exhortado para que tú desahogues la testimonial en base a las preguntas y repreguntas o el contrainterrogatorio que te hago llegar. Pero en la generalidad, salvo un asunto en específico, no nos han permitido desahogarlo así, pero todos han sido de esa naturaleza. Y créanme, no hemos tenido ningún problema. Incluso tuvimos el desahogo de una prueba confesional de un demandado coreano. El perito estaba en la ciudad de Tijuana y desahogamos una confesional por videoconferencia con el perito en la ciudad de Tijuana, precisamente para el desahogo de esta prueba. Entonces, es parte de lo que nosotros estamos conociendo. Es una forma de cómo poder desahogar las pruebas en este ámbito y obviamente en el caso en específico de la testimonial por videoconferencia, ¿no? Bien, tenemos otra que es la prueba pericial, también maneja los medios electrónicos y dice, si el perito se encuentra fuera de la jurisdicción del tribunal, la prueba a su cargo podrá desahogarse mediante los medios electrónicos tecnológicos de que se dispongan. Dice, en estos casos el tribunal se asegurará que el perito se identifique plenamente y que acepte y proteste el cargo ante el tribunal, dice exhortado cuando no lo haya hecho previamente ante el propio tribunal del juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya también la prueba pericial la propia ley lo permite, el desahogo de esta prueba pericial por videoconferencia. Solo que, bueno, aquí nos ha tocado, les soy sincero, no nos ha tocado conocer
de una situación de esta naturaleza. Siento que sería un poquito más compleja, puesto que el perito debe tener a su vista los documentos, materia de inspección, etcétera. Entonces, sí hay ciertos detalles que habría que analizar con lujo de detalle, precisamente en el desahogo de esta prueba pericial. Nada menos ahora platicando con un juez laboral de aquí del estado, me decía, oye, necesito desahogar una prueba pericial, me dice, pero todos los peritos los están en X ciudad. Entonces, pues le digo, la única es o que el perito se traslada a donde te encuentras, pero obviamente pues va a ser a cargo del propio perito, o incluso que tengas que mandar las diligencias para nosotros apoyarte con el desahogo de la prueba pericial. Lo que se pretende es el de que sea ver la manera de cómo así desahogar la probanza, en este caso la pericial en específico, pero de manera de que sea lo más pues factible para ambas partes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le digo al perito, oye, perito, necesito que me apoyes con esta pericial, pero tienes que trasladarte a la ciudad de Mexicali para hacer este trámite, pues va a decir el perito, oye, todavía que te voy a ayudar y tengo que poner ahora sí que a mi costa, pues sí es algo complicado. Entonces, sí habría que atender en ese caso en específico cómo se pudiera desahogar una prueba pericial cuando no se está en el lugar de residencia del tribunal que la está solicitando. Bien, bueno, ya finalmente me permitiría nada más comentarles que en cuanto al desahogo de los medios electrónicos, ya como prueba en específico, como bien mencionábamos momentos antes, dice el apartado D del artículo 836, en el desahogo de la prueba de los medios electrónicos se observarán las normas siguientes, dice. Primero, el tribunal designará él o los peritos oficiales que se requieran a fin de determinar si la información contenida en el documento digital se encuentra íntegra o inalterada, tal como fue generada desde el primer momento, ubicándola en tiempo y espacio entre el emisor y el destinatario. En el caso de las pruebas en los medios electrónicos, ahí es donde nos pudiéramos enfrentar con los primeros problemas. ¿Cómo sabemos si la información que se nos está haciendo llegar es de primera mano? No ha sido alterada, si es un audio que no ha sido editado, si es una captura de pantalla que no ha sido alterada, etcétera, algún video de igual forma que haya sido alterado. Esas son las situaciones en las que se pudiera enfrentar al momento de ofrecerse a la prueba, al momento de admitirse a la misma, pero sobre todo en el desahogo de la prueba pericial para tal efecto. Por ejemplo, cuando recién fuimos designados, algunos compañeros y un servidor, nos trasladamos al Estado de México a conocer cómo se desahogaban las audiencias, tanto de juicio, preliminares por aquellos lares, y nos tocó conocer en particular a un perito que se encargaba de realizar expertise periciales en materia de fonografía. Y nos tocó ser partícipes, o bueno, estar presentes en el sábado de esta prueba pericial, en la cual se refería de un audio en la que se hacía constar el despido de una trabajadora. Y el audio eran 3 personas, tres damas, 3 mujeres, y una era la trabajadora y 2 personas parte de la empresa. Entonces, al momento del perito desahogar su pericial en la presencia del juez y de las partes, él iba explicando en el desahogo de su pericial que la voz número 1 era una persona que tenía estas características no sé, de un origen de región geográfica del país, del centro del país o del norte, etcétera. Sí podía establecer el perito a su vez cuál era la voz que le pertenecía a cada persona. Y al final se pudo establecer que la persona, la voz que decía que despedían a la trabajadora, pues obviamente era parte de la empresa y era una persona obviamente plenamente identificada. Se le preguntó a la abogada de la empresa, ¿alguna manifestación que quiera realizar? Pues no, realmente no le quedó mucho que mencionar al propio abogado, puesto que obviamente había quedado plenamente identificado el audio de la persona quien le refirió el despido a la propia trabajadora que había realizado la videograbación. Entonces, obviamente, aquí ya hablamos hablando de medios electrónicos, pues sí se requiere de la expertise de una persona que maneje estos sistemas en específico para poder considerar
si el audio, si el video, si la prueba electrónica, el medio electrónico que está ofertando, realmente ha sido conservado de una forma completa, ¿no? Que sea fiel, pues que realmente no haya sido alterado, ¿no? Esa es la situación. Bueno, y finalmente me voy a permitir traer a colación esta tesis habla precisamente de cómo los medios electrónicos deben de gozar de un medio de perfeccionamiento, que requieren de un medio de perfeccionamiento. Para los que les guste anotar, el registro es la 2023-19-14 y dice lo siguiente. El rubro dice prueba documental obtenida por medios electrónicos en el juicio laboral. Al no gozar de valor probatorio pleno, la obtenida de sistemas de control de registro requiere de perfeccionamiento para acreditar los hechos que contiene. Me voy a permitir leerla así ya, pues ya finalmente. Bueno, dice de la interpretación de los artículos 776, 836b, 836 apartado C y 836d de la ley de trabajo, se advierte que en el proceso laboral son admisibles todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, entre los que destacan las pruebas derivadas de las distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, medios electrónicos, ópticos, documento digital y en general los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Asimismo, dice, se establece que para su desahogo y valoración deberá presentarse una impresión o copia del documento digital ofrecido y acompañarse de los datos mínimos para su localización en el medio electrónico en que se encuentre, respecto del cual podrá designarse él o los peritos que se requieran para determinar si la información contenida en ese documento digital se encuentra íntegra e inalterada, como hacíamos mención, tal como fue generada desde el primer momento, ubicándola en tiempo, espacio entre el emisor y destinatario. Además, dice, en caso de que la prueba en cuestión se encuentre en poder del oferente, este deberá poner a disposición de él o los peritos designados los medios necesarios para emitir su dictamen. Apercibido que no hacerlo, se decretará desierta la prueba, entre otras hipótesis. En ese sentido, dice, la prueba documental consistente en la impresión obtenida de un sistema digital de control de registro, cuya información solo puede ser generada, consultada, modificada y procesada por medios electrónicos en términos del artículo 836, apartado B por sí sola, no goza de valor probatorio, no goza de pleno valor probatorio, sino que al ser un medio de prueba distinto a lo documental convencional, su valoración debe sujetarse a las reglas propias de los elementos aportados por los avances de la ciencia. De ahí que su eficacia probatoria se encontrará sujeta al cercioramiento de los datos que en ella se adviertan, en la medida que coincidan con aquellas condiciones en que tal documento digital haya sido generado. En consecuencia, dice, para que pueda gozar de valor pleno, para acreditar los hechos que consigna, debe ofrecerse su perfeccionamiento. Esos son los inconvenientes en los que nos encontramos cuando, por ejemplo, ofrecemos un medio electrónico como prueba. Es muy común, por ejemplo, que se ofrezca la captura de pantalla. Insisto, ya en algunas demandas por ahí nos están poniendo el código QR con el audio, el video de que se trate, donde consta, por ejemplo, el despido, donde se le hace saber al trabajador ciertas circunstancias relacionadas con su trabajo, etcétera. El problema se presenta a la hora del ofrecimiento de prueba y sobre todo para su admisión. Pero bueno, en la medida de lo posible, creo que vamos avanzando todos en este nuevo sistema. Obviamente nos toca a todos seguir aprendiendo, relativamente es algo novedoso. E insisto, esto viene, si bien es cierto, somos, como quien dice, la parte inicial de esta nueva parte de la justicia oral. Inició la justicia oral penal, usted lo sabe muy bien. Seguimos la materia laboral y ahora viene lo que es el grueso del Poder Judicial, que es en la materia civil y familiar. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo, que en su oportunidad es los tribunales de primera instancia, obviamente del nuevo sistema de justicia civil y familiar, pues van a tener esa oportunidad. Bueno, mercantil por ahí también ya lleva algunos asuntos de carácter oral. Bien, y finalmente ya para concluir, dice, en ese sentido, el documento electrónico constituye una prueba compleja que, como se ha visto, requiere para la comprobación de su fidelidad de la asistencia de expertos en informática, los cuales deben constatar, entre otros aspectos, que el documento ha sido conservado de manera íntegra, que era lo que les mencionaba en la tesis, que no ha sido alterado, sino que ha sido conservado, entrecomillado, entre paréntesis, perdón, grabado en cualquier elemento que lo permita, tal como fue emitido por su autor, así como la fecha y el lugar en que se produjo la grabación
y almacenamiento. La prueba, dice, viene a ser el instrumento que permite llegar al conocimiento de la existencia de algo. En otras palabras, se trata de descubrir la verdad de los hechos afirmados utilizando los medios que la ley pone al alcance de las partes. Decía, vimos durante esa charla cómo los medios electrónicos los tenemos en el aspecto de la propia administración del tribunal, como también el desahogo de las audiencias o incluso también en el ámbito de las pruebas en específico. Entonces, básicamente es la presentación que les tenía para el día de hoy, y ya finalmente dice, en el caso del derecho procesal del trabajo, dice, las recientes leyes procesales han optado por la libertad de prueba en el sentido de permitir el uso de cualquier medio ilícito, dice, ilícito quiero decir, para demostrar la verdad como una vía para reforzar la garantía constitucional del derecho a la defensa. Se trata de descubrir la verdad de los hechos afirmados utilizando los medios que la ley pone al alcance de las partes. Todo lo que pueda ser materia de prueba, podemos hacérselo llegar al juez. Llámese documentos, medios electrónicos, audios, videos, etcétera. Lo que pretendemos, dice por ahí, el texto es descubrir la verdad de los hechos, utilizando cualquier medio de prueba, cualquier prueba que la propia Ley Federal del Trabajo ponga a nuestro alcance. Bien, y pues yo con esto concluyo mi participación. Les agradezco mucho su asistencia.